Buenas noches a todos. A nombre del Instituto de Filosofía, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, de la librería José Luis Martínez y también del ITESO, les quisiera dar la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias titulado La modernidad y sus relecturas, cultura, sociedad y conocimiento. Quisiera dar lectura a la presentación general que guiará este ciclo de conferencias. Con frecuencia se admite que la modernidad es un periodo histórico que va del siglo XVII al XIX, caracterizado por una vuelta de tuerca respecto de la filosofía medieval, la cual había volcado su reflexión sobre la relación entre la fe y la razón. Con los avances científicos, principalmente los de la física, los asideros medievales fueron debilitándose de manera paulatina. Las críticas procedentes de la ciencia no caminaron solas y la filosofía, en figuras como las de René Descartes, Francis Bacon, David Hume e Immanuel Kant, entre otros, articuló un nuevo concepto de razón, de sujeto y de sociedad. La Declaración de los Derechos del Hombre, la importancia del método como forma de acceso a conocimientos certeros, el desarrollo de la epistemología, de las teorías del Estado, de las filosofías de la historia, fueron, junto con otras, inflexiones típicas de este momento. Con ello se pretendió renovar la razón humana y colocarla en el lugar que antiguamente había ocupado la fe. Solo de este modo se pensaba, podía desentrañarse la esencia de la realidad y participar en la construcción de un mundo más racional. Sin embargo, con la llegada del romanticismo y de las filosofías de Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Freud, entre otros, la plenipotencia de la razón, que desde los inicios de la modernidad había ocupado ese lugar que de antiguo detentaba la fe, fue también puesta a prueba y duramente cuestionada. Algunos autores de las dos últimas décadas del siglo XX, herederos de aquellos primeros críticos, llegaron incluso a decretar la muerte de los metarrelatos, como síntoma de aquella caída, agotamiento y desencanto frente al proyecto moderno. Pero, ¿dicho proyecto ha quedado realmente atrás o ha sido superado? ¿No será, como Habermas sostiene, que estamos todavía ante una modernidad incompleta, pendiente de realizaciones, más que una superación de esta? Lo cierto es que las críticas al proyecto moderno generaron una multiplicidad de reflexiones y posturas, también de defensa de la modernidad, imprescindibles y no solo por lo que aportan de la dimensión histórica a nuestro presente, sino porque pueden aún interpelarnos respecto de nuestro futuro. Por eso, a esta modernidad de textura abierta, susceptible de relecturas, quisiéramos dedicar el siguiente ciclo de conferencias. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias. Le quisiera pasar la palabra a la doctora Enriqueta Benítez para que nos haga la presentación de nuestro ponente. Gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí y sobre todo por interesarte en una obra tan interesante como es la obra de Schopenhauer. Va a ser breve mi presentación, voy a procurar, no sin antes decir que me siento muy honrada de estar aquí y pues muchas gracias por la invitación para invitarme a presentar a una persona que es un intelectual que se merece todo mi respeto. ¿Quién es el maestro Rommel Navarro Medrano? Rommel Navarro Medrano es licenciado en Filosofía por parte de la Universidad de Guadalajara, maestro en estudios filosóficos con especialidad en filosofía clásica, cuyo tema de tesis fue la causalidad como problema epistemológico en la obra filosófica de Arthur Schopenhauer. Asimismo, doctorante en Humanidades por parte de la Universidad de Guadalajara, en la que actualmente desarrolla como trabajo de investigación la tesis La imagen cristal en la teoría cinematográfica de Gilles Deleuze, fundamentos teóricos de un proyecto filosófico en torno a la experiencia del tiempo. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y en el Instituto de Filosofía, donde ha impartido las materias tales como las de Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la Filosofía Contemporánea, seminarios sobre Kant, seminarios sobre Friedrich Nietzsche, seminarios sobre Arthur Schopenhauer, sobre Gilles Deleuze y Peter Sloterdijk. Ha colaborado además en la maestría de estudios cinematográficos en la Universidad de Guadalajara, impartiendo las disciplinas de crítica cinematográfica, géneros cinematográficos, historia de la teoría del cine y teoría cinematográfica contemporánea. El maestro Rommel Navarro
Ha consolidado su carrera como investigador en estudios clásicos, particularmente en la antigüedad y el Renacimiento, asimismo sobre la teoría del arte, teoría cinematográfica, y de ahí se han derivado una serie de cursos especializados, como es el caso de estudios especializados sobre Friedrich Nietzsche, teoría del arte, teoría estética. En los últimos 2 años, el análisis crítico de la teoría de la razón pura, que es la obra magna de Immanuel Kant. Y el último diplomado, que por cierto todavía está vigente, aprovecho el comercial, es la introducción a la filosofía de la voluntad de Arthur Schopenhauer. Asimismo, ha desarrollado diplomados especializados en teoría estética, teoría del arte, filosofía moderna y filosofía contemporánea, particularmente sobre Gilles Deleuze. Ha publicado innumerables artículos en revistas nacionales e internacionales en colaboración con artículos especializados y libros cuyos temas refieren, entre otros, al Renacimiento y el pensamiento moderno, estudios en torno, por ejemplo, a la Vita Nuova y la Divina Comedia de Dante Alighieri, lecturas comparadas con respecto al Dolce Stil Nuovo de Dante Alighieri. Con relación al tema de teoría cinematográfica, ha contribuido con artículos particularmente relacionados con teoría del cine y muy específicamente teoría del cine italiano, como es el caso de la obra de Francesco Cassetti, Paolo Bertetto, Damiano Cantone, por señalar algunos. Con relación a la filosofía del arte, ha publicado escritos en torno a la estética clásica, escritos en torno a la obra de Avi Barbour, escritos con relación a la obra de Erwin Panofsky, en torno al arte contemporáneo, fundamentalmente desde el punto de vista, del autor Arthur Danto, Georgi D. Huberman, entre otros, y ya no les voy a leer más. Bueno, esto es solamente como la muestra que señala el botón de la talla de nuestro invitado, que inaugura este ciclo de conferencias tan interesantes dedicados, como ya decía el maestro Luis, con relación a lo que significa la filosofía contemporánea y la filosofía moderna, iniciando con la obra de Arthur Schopenhauer. Sin más, le cedo el micrófono. Buenas noches. Ya me asusté con esa presentación. Antes de iniciar, quisiera hacer 3 comentarios para comenzar a realizar la lectura del texto que preparé y que, debo de confesar que está inacabado, entonces me van a perdonar la forma en que vaya a concluir, que va a ser un poco espontánea y no va a ser bajo la forma de una lectura, una lección. La primera confesión, y tiene que ver con el agradecimiento de la invitación, no solamente a participar en este ciclo, sino incluso es una cuestión puramente azarosa de inaugurarlo, ser la primera de ellas que se va a celebrar, insisto, es una mera casualidad. Originalmente tenía con una invitación referido a que la organización para este trabajo, de lo que se iba a llevar a cabo a lo largo de todo el año, iba a ser una exposición en torno al pensamiento de Arthur Schopenhauer, al celebrar los 200 años de la publicación de su obra magna, el Opus Capital, El mundo como voluntad y representación. Sin embargo, hubo una serie de cambios que trajeron consigo modificaciones temáticas y también modificaciones en relación a la postulación de los trabajos. Lo que quiero decir con ello es que originalmente tenía pensado dar 2 conferencias, una con participación de la Universidad de Guadalajara y otra por el Instituto de Filosofía. Se canceló la primera y tenía que ver con una introducción general de Schopenhauer, de tal forma que cuando preparé este texto yo suponía todo el antecedente de ese trabajo. Entonces, como pude hacer una síntesis aquí, va a estar un poco apretado el discurso, espero que no se vaya a perder la sincronía de los temas. Eso quiere decir que, en segundo lugar, el título es un tanto ostentoso, pero sí quisiera justificar antes de leer el texto por qué titularlo de esa manera: Arthur Schopenhauer y la teoría del arte post-renacentista, asumiendo que ahí va a haber un previo de una presentación general del valor sistemático de la obra capital de Arthur Schopenhauer, de la obra filosófica. Suponíamos que, de cierta manera, el libro 3, que es el del que va a tratar la charla extensa el día de hoy, ya tenía todo ese largo antecedente. Entonces, siendo muy específicos, diríamos, más allá de hablar de Arthur Schopenhauer como un autor que haya procurado del desarrollo de una teoría del arte, y sobre todo una teoría del arte post-renacentista, lo que quiero aludir más bien es una especie de metáfora en la cual, concretamente en la primera edición, en el pasaje 50, que es el que vamos a comentar el día de hoy ampliamente,
con su concepto de alegoría, y ya iré indicando esas pautas. Uno de los planteamientos base es que estoy pensando en un autor que alude a obras del Renacimiento. De hecho, son tres concretamente: Annibale Carracci, uno de ellos, Correggio, y Nicolás Poussin, que podríamos decir, bueno, pues debería tratar más bien de arte renacentista y no post-renacentista. Pero la indicación que quisiera simplemente señalar, y es simplemente un guiño, no creo que tenga una implicación mayor, como si fuera una especie de examen de grado o demás, pero bueno, quiero respetar la calidad del público también intelectual, por eso menciono todo esto. Estoy hablando de un autor de principios del siglo XIX, en donde el contexto de los desarrollos de la estética son relativamente novedosos, pero habría que también que decir muy profundos. Y al momento de titular la ponencia Teoría del arte por renacentista, estaba pensando en un autor del siglo XIX que está leyendo a Winkelmann y que se refiere a los autores clásicos del Renacimiento, en ese sentido. Esto para procurar, bueno, un seguimiento al discurso y que no vaya a haber ese problema de anacronismo, por lo menos me disculpo previamente antes de incurrir en él, ¿no? Y el tercero, bueno, ya se me olvidó, vamos directamente al texto, ¿no? Lo divide en tres partes, no explícitas. Presentación general de la obra de Arthur Schopenhauer para reconocer el valor sistemático del mundo como voluntad y representación como obra magna y sistemática del pensamiento contemporáneo, entiéndase principios del siglo XIX. En segundo lugar, una mención general en torno a un panorama muy amplio de lo que podría ser la teoría del arte renacentista, que nos sirva de base para entender los ejemplos que Schopenhauer dicta en ese famoso pasaje 50, donde habla de la alegoría, pero que él mismo no desarrolla y alude. Entonces me tomé la oportunidad de tratar de hacer un bosquejo que pudiera sustentar ese discurso. Y finalmente una mención en torno a una obra que él no comenta, pero que creí que era muy importante desarrollar, y lo voy a hacer a través de las páginas de Pietro Bellori, un gran teórico del arte del siglo XVII, y que bueno, ya irá apareciendo su relevancia, ¿no? Son esas tres partes las que estarían formando, vamos a decirlo, el corpus del discurso. Entonces inicio. Las implicaciones teóricas y discursivas que trae consigo la pregunta por el arte en general siempre son un asunto esculpido por la forma de lo incierto, lo indeterminado, lo oscuro, lo aparentemente subjetivo. En pocas palabras, constituyen lo que pudiera ser un escenario que se dibuja como la sombra de un animal salvaje en medio del bosque, bajo el manto de una noche sin luna. No obstante, la pregunta realizada por el pensador nacido en Danzig a finales del siglo XVIII no se dirige a la inmemorial cuestión referida a la distinción que pudiese haber entre lo que sería un objeto artístico y aquello que no lo sea. Arthur Schopenhauer conserva para sus contemporáneos aquella tarea y ordena todos sus pensamientos que se dirigen a una cuestión filosóficamente más apropiada. ¿Cuál es la naturaleza de la experiencia estética hacia aquello que se considera gran arte? La teoría del arte ha constituido alrededor de esta cuestión un verdadero campo de batalla, capaz de reunir las más antagónicas posiciones para con esta consideración de lo que pudiera ser llamado una obra maestra. Ahora hablo de obra maestra y no solamente de gran arte, como lo hace el autor, para acercarnos a la deliberación de una definición que nos permitiera adentrar al campo de los intereses desarrollados en la obra filosófica del pensador alemán. Se dice de las obras maestras que son inmortales, y siguiendo las pautas de Hegel, el espíritu de las culturas superiores debería de ser naturalmente susceptible a reconocerlas. Una obra maestra debería de ser aquella que intrínsecamente abraza la perfección, sirviendo de modelo a otras obras que pudiesen caer en la tentación de asemejarse a la singularidad de ésta en términos de grandeza técnica, estilística y temática. Francis Haskell diría que la determinación de una experiencia mayor lograda en el reconocimiento de una obra de arte que pudiera suponer superioridad entre otras no es solamente una deliberación caprichosa del carácter individual, sino que antes bien debería de ser el resultado de la comprensión de las mutaciones del gusto en relación a un acuerdo tácito y explícito sobre los fines que ésta quisiera alcanzar. No obstante, la imperiosa cercanía para con la libertad de la inmediatez de la experiencia del gusto pudiera significar un desconcertante momento de espejismo en el que se quisiera que las generalizaciones
hechas sobre una obra imperaran sobre la regulación de las otras. Muy atinadamente, a finales del siglo XIX, Joris Karl Huysmans nos advierte sobre lo que acaecía en lo que se refiere al gusto desde el punto de vista de la crítica de nuestros tiempos. Yo creo que es valedero incluso para nuestra época. Uno de los síntomas más desconcertantes, dice el autor, de esta época es la promiscuidad en la admiración. Desde otro orden de discurso, Hans Belting advertía que la aparición de la llamada obra maestra quedaba circunscrita de manera negativa al escenario cultural del romanticismo, intentando revelar que la posibilidad de ella escondía una paradójica circunstancia: la imposibilidad de su realización última. Un ejemplo de ello lo tenemos en aquel magnífico relato de Honoré de Balzac titulado La obra maestra desconocida, en donde el planteamiento de fondo no era otro sino la imposibilidad de llegar a una obra real mientras impere la utopía de la perfección. Ideal sutilmente desarrollado y descrito con voraz claridad por el gran teórico francés Georges Didier Huberman en su libro La pintura encarnada. Un panorama general sobre el conflicto tratar de intentar definir lo que es una obra maestra, que como se dieron cuenta no hay una definición explícita, pero se aluden abiertamente el derrotero de la susceptible interpretación que pudiera haber del mismo. El camino emprendido por Arthur Schopenhauer en torno a la ponderación del significado de lo que sea una pieza de gran arte no tiene los intereses de constituirse en una teoría del arte, sino que podríamos decirlo con mayor precisión, asume el discurso de los especialistas para recoger los intereses filosóficos de esta cuestión desde un panorama de rigor estético incorporado a un sistema filosófico desde el cual, por razones estructurales, sincronice una teoría especial de la representación, en este caso, desde la legítima explicación de lo que pudiera ser llamada la experiencia estética como objeto de conocimiento. La obra sistemática de Schopenhauer surge en los años salvajes de la filosofía, el momento en el que son expuestos los colosales sistemas del pensamiento que representan la radicalidad de los valores modernos y la ponderación metafísica de la razón, siendo esta el principio último de explicación del conocimiento en general. El idealismo trascendental de Immanuel Kant se había encargado de enjuiciar a la propia razón, trayendo consigo la disolución de la metafísica como ciencia, estableciendo el nuevo canon de la representación hacia una visión rigurosa y crítica de un proyecto científico del conocimiento. Es decir, esto se manifiesta como el riguroso análisis de las estructuras profundas de la posibilidad de la experiencia, que en su connotación de valor a priori, en términos kantianos, fuese capaz de constituir los principios de toda experiencia posible. Los sucesores del gran maestro de Königsberg suponían haber superado el proyecto kantiano, subrayo suponían, posibilitando una relectura metafísica del mundo y coronando con una ciencia de la lógica que bien pudiera ser traducida hegelianamente bajo el nombre de un sistema de lo verdadero desde el punto de vista de la comprensión de la esencia de Dios antes de la creación, el futuro diseño que modelará las pautas del devenir intelectual de los inicios del siglo XIX. La filosofía de la voluntad de Arthur Schopenhauer, entonces, consiste en una relectura del idealismo trascendental y en un explícito rechazo a la metafísica especulativa del plan en conjunto de un idealismo absoluto. La obra de Arthur Schopenhauer es la puesta en escena de un único pensamiento en el que debe encontrarse la manifestación de 4 rostros de la expresión de la voluntad. Aquí cuando hablo de voluntad en Schopenhauer me refiero a su condición categórica y no como un concepto suelto en general. Es decir, la categoría principal que define el sistema de la propuesta de irracionalista de Arthur Schopenhauer. Esos 4 momentos podrían ser, en primer lugar, una teoría del conocimiento, cuya función consiste en ser una propedéutica de orden epistemológico que dé lugar a la explícita fundamentación de la intrínseca relación entre sujeto y objeto. Es lo propio del libro 1. Es decir, el libro está dividido en 4 capítulos y bueno, se van identificando cada una de estas figuras. Esta es la primera de ellas. La segunda, una filosofía de la naturaleza en la que se describa la manifestación de la novedosa categoría de voluntad a través de su propia transfiguración en el mundo. En tercer lugar, una estética que sea capaz de enunciar la verdad y su consecuencia en la naturaleza como expresión de la voluntad. Un apartado dedicado ampliamente a la noción de idea platónica y su relación con la obra de arte. Finalmente, un cuarto punto,
una ética en el que el principal objetivo consiste en describir una filosofía práctica que diseña el camino de la afirmación y la negación de la voluntad de vivir a través del autoconocimiento, es decir, el proyecto fenomenológico de una filosofía que en lugar de describir pletóricas regiones del deber ser, permite interpretar y explicar el modo de expresión de la llamada vida activa. La filosofía de la voluntad, como es llamada la obra de Arthur Schopenhauer en su condición sistemática, descansa sobre un legado filosófico circunscrito a tres grandes columnas intelectuales: la filosofía de Kant, la escuela del divino Platón y el beneficio de los Veda, sea esto dicho en las palabras del autor. El conjunto de la obra filosófica de Arthur Schopenhauer tiene la estructura de un idealismo trascendental, es decir, un minucioso análisis de la teoría de la representación que intenta indagar sobre las condiciones a priori de toda experiencia posible. No obstante, el discurso de Schopenhauer no es un simple y llano repetir el camino del criticismo kantiano. Antes bien, consiste en asumir las consecuencias formales de aquel magno proyecto, deliberando otro marco de representación que permita encontrar en un concepto especial de voluntad el principio por el cual se forjará una teoría especial de la representación. De ahí que cada uno de los 4 libros en los que se redistribuyese el proyecto sistemático del monumental Mundo como Voluntad y Representación, en sus 2 ediciones, 1818 y 1844 respectivamente, contenga en el libro tercero el tema que nos tiene aquí congregados y dispuestos a realizar algunos comentarios generales al respecto. Este libro tercero, si podemos, ahí está en la diapositiva, bien, nombrado por el autor como la metafísica de lo bello, en lo que el drama intelectual consiste en expresar aquel tipo de representación mayor que se transforma en idea. Vuelvo a repetir esa idea porque bueno, es una forma un tanto metafórica en la cual el propio Arthur Schopenhauer alude, si no bajo la forma de un subtítulo, sí bajo la forma de un comentario a cuál es el tratamiento que va a hacer en ese libro tercero del mundo como teoría de representación. Dice él, es una metafísica de lo bello, en el que el drama intelectual consiste en expresar aquel tipo de representación mayor que se transforma en idea. Aquí no insistí en el discurso, pero sí quisiera que quedaran muy presentes, casi esculpido en piedra, el concepto de representación mayor y la concepción de idea. Representación mayor entiéndase en términos rigurosos del eje sistemático que el autor plantea, el propio concepto de representación, que bueno, en algún momento trataré de regresar a él y comentarlo, pero la noción de idea entendida en sentido estrictamente platónico, ¿sí? Es la idea, es la noción de forma primera, modelo originario. Quizá en la tradición medieval lo van a reconocer mejor como la esencia de las cosas, ¿no? Dios revelándose a través del mundo bajo la forma de lo inasequible, de lo irrepresentable. Llamémosle paganamente forma, ¿sí? Idea. Es decir, desde un universo estético, ser el planteamiento de la posibilidad de asimilar la experiencia estética como un tipo especial de conocimiento que se transfigura en nosotros como un modelo de representación, cuyo objeto de estudio no es otro, sino la representación del mundo en tanto que idea. Schopenhauer emula el orden sistemático del idealismo trascendental y, tal como lo hizo su incondicional mentor, vislumbra una visión del mundo a través de una clasificación de tipos diversos de representación, cuya particularidad determinaría su validez como conocimiento. Immanuel Kant habla de 4 tipos de juicios: juicios teóricos, prácticos, estéticos y teleológicos, descritos en órdenes diversos de articulación en las facultades de la mente. Es ahí donde se concentra todo el universo del criticismo kantiano, entendido en sus 3 grandes críticas: crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, crítica al discernimiento y bueno, el eje sistemático que éstas proyectarían. Por su parte, Arthur Schopenhauer nos habla de tipos distintos de representación expresados en 2 órdenes de manifestación: bajo la forma de la representación y bajo la forma de la voluntad, redistribuidos en 4 problemas que caracterizan el proyecto del irracionalismo schopenhaueriano. El estatuto teórico de la representación intuitiva, perceptiva y completa, ese sería el primer tipo de objetos, lo vuelvo a repetir, estatuto teórico de la representación que él llama intuitiva, perceptiva y completa. La representación metafísica de la naturaleza de la voluntad o la objetivación de la voluntad, segundo problema. La representación del objeto de la experiencia estética en la obra de arte, el tercero,
y la representación del sujeto de la abolición identificado a la expresión de la afirmación y negación de la voluntad de vivir. El libro tercero del mundo como voluntad y representación se titula La representación al margen del principio de razón, la idea platónica, el objeto del arte. La estructura de este libro consiste en su primera edición, la versión de 1818, en una exposición en torno a la representación mayor llamada idea desde el punto de vista de la pregunta ¿qué es el arte?, en donde dicha cuestión es abordada como una reflexión en torno a la suspensión de la forma de la conciencia cotidiana y su expresión a través de lo que pudiera llamarse estado estético. La pregunta por el arte abandona su camino hipotéticamente ontológico, en donde la singularización de ella se remontaba a la reducción dictada por la cuestión en torno al ser del arte y a la naturaleza de la existencia particular de arte en general, encontrando más bien un camino selectivo desde la naciente disciplina filosófica de la estética, en donde el perfil de la pregunta adopta un tono abiertamente epistemológico, transformándose en una inquietud profunda en torno a la indagación e implicaciones por la pregunta en torno a la naturaleza de la experiencia estética. El llamado gran arte está condicionado por ser una expresión del genio. Sigue el producto de un cierto estado, siendo el producto de un cierto estado de conciencia que parece irrumpir el orden de la natural manifestación de la voluntad que domina todo tipo de representación y se nos ofreciera una especie de captación de las formas del mundo. Dicho libremente, como si el mundo en un lenguaje indirecto, percepción cotidiano especial, se manifestara esencialmente mostrándose como el modelo originario de algo que sobrepasa el principio de individuación, desde el que se observan todas las cosas, y del principio racional del entendimiento que traduce en concepto todo aquello que está sometido al orden de la voluntad. Bueno, soy muy teórico, por eso es que lo explico un poquito, así con palabras menos técnicas. Es como si supusiéramos que cuando hablamos de experiencia en general, en filosofía, y desde el punto de vista de la experiencia en términos nociológicos, no hablo epistemológicos, nociológicos en general, hiciéramos una reducción a ella al proceso por el cual identificamos una percepción empírica del mundo y representamos el mundo en tanto que objetos materiales, por decirlo de esa forma. Es el impacto sobre nuestra mente que constituye una serie de representaciones que suponen ser una copia de las imágenes de las cosas, ser más que una copia de las imágenes de las cosas, una copia de las cosas mismas vuelta a imágenes en la mente. Sin embargo, también podríamos añadir que no solamente las determinaciones empíricas son las que gobiernan o pueblan la forma de la representación en ese estatuto, sino que también los conceptos, como un trabajo propio del intelecto y el entendimiento, bueno, el intelecto visto desde el punto de vista del entendimiento, para ser más precisos, representaría el mundo a partir de las abstracciones de asociación que hay entre ellos. Es cuando hablamos de una representación conceptual, ¿no? Una representación intelectual del mundo, es ver el mundo a través de los conceptos. Schopenhauer supondría que la suspensión de la individuación y la representación estética mayor allende el entendimiento y a la luz de la razón, en los términos de Schopenhauer, es lo que él denominaría una experiencia especial que tiene que fundar, ahorita nada más queda mencionado, y él la ve lograda en la dimensión estética de la representación, ¿sí? ¿Qué pasa con ello? Ahorita no quiero dejar todas las pautas para poder decir si eso es verdadero o falso, simplemente quiero situar la postulación del proyecto en ese libro tercero, y sería el hecho de que esta es una representación distinta y no una mera asociación que se distingue de la determinación empírica y la determinación abstracta en el entendimiento, y condicionaría otro tipo de configuración mental, otro tipo de configuración representativa. Sigue siendo un ejercicio de síntesis mental, pero no está condicionado por el doble camino por el que usualmente la tradición se refería a ellos para poder hablar de la configuración del conocimiento y de la representación en cuanto tal. Regreso al texto. De ahí que este tipo especial de representación, leo la última línea, es considerado como una expresión de las formas del mundo, la esencia del demiurgo que se deja traslucir en un medio inefable bajo el rostro de la idea. Los temas que cierran aquella postulación del libro tercero son la experiencia de lo sublime, siguiendo una pauta muy cercana al discurso planteado por Kant en la sección A y B de la analítica de lo sublime en la crítica del discernimiento. Panorama general de la primera edición, ¿no? Prometo ser más breve con la segunda edición, es nada más un párrafo.
La estructura de los complementos, es decir, del libro tercero en la edición de 1844, se constituye por 11 breves apartados, que bien podrían ser considerados breves ensayos, cada uno de ellos, que no hacen sino ampliar el discurso expuesto en la primera edición, todo lo que acabamos de mencionar. Los temas planteados son la exposición de la teoría de las ideas platónicas desde el punto de vista de la experiencia estética como posibilidad de conocimiento, la relación entre arte y conocimiento, la belleza, el arte y la filosofía, es decir, el carácter sistemático del tratamiento de la estética como disciplina sistemática de un proyecto filosófico, y agrega además un apartado especial en torno a la clasificación de las artes y la peculiaridad de la música como la forma más inmediata de la objetivación de la voluntad en la experiencia estética. De entre los muchos problemas tratados a lo largo de esta extenso tercer parte del libro 3, a través de las 2 ediciones, el tema de la reflexión en torno a la pintura y la idea de alegoría desarrollados en el pasaje número 50 es el asunto particular que hemos de tratar para reflexionar en torno a las ideas planteadas por Arthur Schopenhauer y su relación con la teoría del arte post-renacentista. Vamos a decirlo así, aquí hay un pequeño descanso y que es un primer corte, presentación general de Schopenhauer, quede dicho. Pasaríamos ahora a una cuestión en donde se enfoque, más bien la pregunta concreta ya en la identificación del libro tercero y la cuestión en la edición de 1818, la condición del concepto de alegoría que él plantearía en la representación de la pintura y la posibilidad de la determinación que éste tiene como un marco de experiencia posible y objeto de conocimiento. Y bueno, viene lo siguiente. No, está bien. Bueno, hay una cita que preferiría mejor obviar. Bueno, no obviarla porque sea falta de interés, porque ya no hay tiempo para poder comentarla ampliamente, pero dice algo así como el arte es la obra del genio, y de ahí deriva una serie de ideas que representarían la singularidad de todo el conjunto del libro, de lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿no? Continuamos con la diapositiva. Dice el autor en este pasaje: como lo hemos señalado anteriormente y recapitulando un poco, hemos dicho que la apuesta del autor alemán consiste en atender la pregunta en torno a la naturaleza del estado estético, es decir, la naturaleza cognitiva de la llamada experiencia estética. Decíamos que la concepción del arte para nuestro autor es el producto de los genios, dice él, y lo propio del genio artístico consiste en comunicar su visión del mundo mediante una capacidad para volver accesible el llamado estado estético, en el que una doble condición prescribiría su puesta en escena. En primer lugar, dicha obra de arte ha de ser la expresión de un trabajo genuino y exitoso. En segundo lugar, ha de ser el portador auténtico de una técnica requerida. Quizá no es muy descriptivo Schopenhauer con esto, pero creo que sí nos pondera en una cuestión importante para saber cuál es la idea que este filósofo tendría con respecto al arte, y no es una creación sin más de un individuo en éxtasis, con lo que eso pudiera significar, que a lo mejor sí lo es, pero tendremos que trabajar con mayor detalle esa idea. Siguiendo las pautas en un rigor conceptual, diríamos ante esta mención, que es una paráfrasis, no es una cita, pero contiene las ideas expuestas de las categorías usadas por él mismo, diríamos que la obra de arte es un producto del genio, o sea, solamente es capaz de ello el genio, y el genio no es una caracterización de un individuo, sino de un estado de conciencia, ya lo hemos dicho. En segundo lugar, dice que lo propio del genio artístico concretamente, porque puede haber varias formas del genio, aquí se refiere al genio artístico, es comunicar su visión del mundo mediante una capacidad para volver accesible el llamado estado estético. A ver, me detengo un poquito en eso. Comunicar su visión del mundo, una cosmovisión, el famoso Weltanschauung, ¿no? La intuición de las cosas. Adelantándome un poco a lo que pudiéramos decir de Schopenhauer, diríamos: ¿cómo volver posible que la idea representada y que es proyectada en la ponderación artística, es decir, transformada en obra de arte, pueda ostentar la revelación de una cosmovisión y no solamente una particularización de un punto de vista de un individuo? Vuelvo a insistir, en éxtasis. Es una exageración de eso en éxtasis, pero nada más quiero configurarlo un poco más para que se entienda la idea, ¿no? Sublimar un poco las emociones, estar en un estado, no diría de plenitud de conciencia, simplemente diría alterado de conciencia y producir una obra. Ese es el trabajo propio del genio, diría Schopenhauer, no. ¿Por qué?
por lo menos por una doble condición técnica, una doble condición conceptual, ¿no? En ese sobresaturar el estado emocional y afectivo de un individuo, lo único que se hace es amplificar la visión individuada de la representación que se puedan tener de las cosas, en donde la representación del genio, la primera condición tendría que ser la supresión de la individuación, ser capaces de abstraernos y representar el tiempo, no desde la inmediatez de la representación, sino el tiempo desde el ser la condición de la forma de toda posible representación, diríamos muy kantianamente hablando, ¿sí? La posibilitación del genio en la supresión de la individuación consistiría en una sublimación de la condición representativa que, independiente del carácter individuado de la conciencia, pudiera ostentar la posibilidad de una visión de las cosas. En ese sentido, cosmovisión. Eso, para obtener, aunque se diga del arte que es algo desinteresado, diríamos, bueno, un interés en términos teóricos sería alcanzar el estado estético, no solamente de sí mismo, sino en aquel que lo pudiera representar y ver transfigurado en ello dicha configuración. De hecho, si pudiésemos hablar de creación en Schopenhauer, tendría que ser la condición de todos estos elementos puestos al unísono, disponiendo en la proyección de una obra capaz de poder, vuelvo a insistir, a ostentar estos ideales. Él subraya una y otra vez el concepto de estado estético porque, vamos a decirlo, es más sencillo entenderlo de manera negativa, porque es dejar de pensar como pensamos cotidianamente, dejar de representar el mundo como representamos cotidianamente. Y la pregunta natural sería, pues, ¿cómo representamos cotidianamente? En una gran generalidad diríamos, bajo la condición de la individuación, bajo la reducción de una racionalidad de la determinación empírica, o muy schopenhauerianamente hablando, bajo el sometimiento del mundo como voluntad, intentando dársenos en el núcleo general de la configuración de nuestras propias ideas de él. Si esa es la versión negativa, entonces supriman esa idea y esa sería la primera condición de una representación estética. Él subraya una y otra vez el concepto de estado estético porque, vamos a decirlo, es más sencillo entenderlo de manera negativa, porque es dejar de pensar como pensamos cotidianamente, dejar de representar el mundo como representamos cotidianamente. Y la pregunta natural sería, pues, ¿cómo representamos cotidianamente? En una gran generalidad diríamos, bajo la condición de la individuación, bajo la reducción de una racionalidad de la determinación empírica, o muy schopenhauerianamente hablando, bajo el sometimiento del mundo como voluntad, intentando dársenos en el núcleo general de la configuración de nuestras propias ideas de él. Si esa es la versión negativa, entonces supriman esa idea y esa sería la primera condición de una representación estética. Ya entendida como obra de arte, y ahora sí insisto en estos dos pasajes y regreso al texto, dice, una obra de arte debería de ser la expresión de un trabajo genuino y exitoso. Esto parece que no pierde de vista el condicionamiento cultural y de la época. Claro que se hace en una época y claro que tiene una connotación epocal, pero no se concentra y se reduce a ella, es lo que tendríamos que subrayar. Y la otra, el portador de una auténtica técnica requerida. Desgraciadamente el autor nunca desarrolló que pudiera entender por esa técnica requerida, pero muy probablemente hablaría del condicionamiento a nivel formal de la producción de la obra, propio de los desarrollos de la teoría del arte que él no trata, pero a los que sí alude, y que fueran una condición para poder prescribir la posibilidad de la representación de este, ¿no? Sigo leyendo. Decía el propio Schopenhauer en alguna de las páginas del apartado 36 del tercer libro, este tipo especial de conocimiento es el arte, la obra del genio. Bueno, viene la traducción de la cita que quería obviar. El arte reproduce las ideas eternas capturadas a través de la contemplación pura, lo esencial y lo permanente de todos los fenómenos del mundo, y según el material con que los reproduzca, será arte plástico, poesía o música. Dicho esto, hemos de aludir al hecho de que los componentes que constituyen aquella manifestación afectiva nombrada por el autor bajo el término Wohlgefallen, lo traduce una vez como deleite estético, simplemente es deleite, pero aquí le damos la connotación particular de lo referido al libro, enuncian un orden de percepción diseñada bajo la forma del desinterés. Otra vez en términos de Schopenhauer, esto es una percepción que sucede bajo el completo silencio de la voluntad. Expresión casi poética, pero bueno, si lo entendemos en los conceptos del autor es altamente reveladora. Percepción que sucede bajo el completo
sucede bajo el completo silencio de la voluntad. Si la voluntad todo lo gobierna, dirían ya en un futuro, una futura herencia schopenhaueriana, consciente o inconscientemente, él no habla de inconsciencia, pero podremos suponerlo un poco. Este silencio de la voluntad sería allende esa representación incluso inconsciente. No sé cómo sería eso, pero pudiéramos jugar un poco con esa interpretación. La experiencia estética tendría que ser capaz de ello. Esos componentes son fundamentalmente presentes en la conciencia estética y se presentan como la suposición de algunos elementos que determinan la forma de la conciencia cotidiana y que en la experiencia estética se ausentan del orden de la representación. Y estos son tres. Si quieren pasamos a las diapositivas. Ahí exactamente. La egocentricidad, la subjetividad y la infelicidad. Yo sé que aquí hay un reflejo de algo que no voy a comentar ampliamente, pero son como los lugares comunes con los que se le critica a Schopenhauer, ¿no? La egocentricidad, la determinación de la representación individuada. La subjetividad, la aparente reducción a la racionalidad del discurso de todas las cosas. El mundo es concepto, todo lo real es racional, todo lo racional es real. Entiéndese aquí como una forma de una subjetividad tal que es la razón quien impera en toda determinación de posibilidad representativa. Y de Schopenhauer queda suspendida esta también. Y la infelicidad, de donde vendrá, bueno, ese famoso estigma que se le atiñará a Schopenhauer bajo la idea de pensador trágico, la tragedia. Vamos a suponer que aquí esa infelicidad tendría que ser una cuestión más bien a nivel del placer o displacer respecto al goce, no tanto como una cuestión de una condición moral. ¿Sí? Entender la infelicidad más bien como una determinación propia de la naturaleza, condicionada a un encaminamiento de su expresión desde la técnica, desde las partes, desde la pauta del deseo, dirían algunas de las formas del psicoanálisis contemporáneo, tratando de arrastrar la posibilidad de su comprensión de una experiencia vivida a nivel del goce. Ahí la idea de infelicidad. Al quedar suspendidos estos elementos del orden de la representación, egocentricidad, subjetividad e infelicidad, se obliga paradójicamente a manifestarse involuntariamente bajo el rostro de una experiencia diversa, y esta deviene lo que Schopenhauer llamará una pura negación de la voluntad. Punto suspensivo. Estoy haciendo como cortes episódicos, pero bueno, es para bien del auditorio. Un salto, Rafael, vamos a hacer saltamos la diapositiva. Semblanza general de la teoría del arte clásico. Hago un corte ahí, voy directamente a hacer una panorámica que es un poco amplia, pero sí veo que es un tanto necesaria ponderarla para poder ver el valor que tienen los ejemplos que otorga Schopenhauer al momento del pasaje 50, que estamos ya dilatando mucho, pero es también para generar un espectro de deseo, oscuro objeto del deseo. Algunos elementos de teoría renacentista quizá que nos puedan ayudar un poco a ubicarnos sobre la condición de la obra de arte en la época, de las obras que él va a comentar y la posibilidad del condicionamiento de una representación objetiva de las mismas. Vuelvo a insistir que el autor no nos otorga, pero que sí sería conveniente tenerlas presentes para entender la diversidad, teoría del arte, historia del arte y en este caso estética, subrayando el hecho de que el autor está haciendo una estética, pero tiene como trasfondo un conocimiento de estas otras dos formas mencionadas, la teoría del arte especialmente, ¿no? Entonces, bueno, son un par de páginas en donde trato de discurrir sobre ello. A lo mejor es un cambio temático, pero insisto, creo que es necesario para poder entender esa sección. Dice el autor, bueno, no dice el autor, lo digo yo mismo, más bien, ya terminé con Schopenhauer aquí. Pecaríamos de indecencia intelectual si tan solo nos limitáramos a suponer los rasgos principales que caracterizan a los personajes y las ideas que constituyeron la revolución de la teoría del arte en el corazón del Rinascimento italiano. Sin embargo, también somos conscientes de que no se podría hacer un discurso extenso de este tema aquí y ahora, pero nos atrevemos a dar algunos atisbos que nos permitan comprender aquello que quedó aludido silenciosamente en las páginas de Arthur Schopenhauer, cuando como ningún otro autor de la época se detuvo a reflexionar sobre las ideas de autores como Leon Battista Alberti, Giorgio Vasari, Giovan Pietro Bellori o incluso ideas generales del propio Winckelmann. En el pasaje 50 del Mundo, a lo mejor algunos están pensando críticamente, ¿cómo que no lo hicieron los pensadores de aquella época? Pensadores filosóficos en condición sistemática, ¿sí? Por si sale algún rebelde por aquí, me adelanto. Kant no lo hizo. Y era un teórico importantísimo para la estética, pero
no daba ejemplos de arte que los cuales refería de una forma u otra, pero siempre eran descritos bajo la forma de una especie de apreciación personal, más no bajo la forma de un condicionamiento teórico. Eso es a lo que voy, ¿no? Pero bueno, parece que estoy dialogando conmigo mismo. Pierdo la plática con mi fantasma y regreso, ¿no? En el pasaje 50 del Mundo, como voluntad y representación, Schopenhauer toma algunas ideas de Pietro Bellori para dar lugar a una ejemplificación que le permitirá exponer su idea de alegoría para consolidar su tesis en torno al carácter abstracto de la experiencia estética en general y su posibilidad como conocimiento mayor. Lo que haremos a continuación será realizar un par de comentarios breves que nos permitan dibujar el panorama de aquel momento. 4 párrafos que intentan describir la época. Dice: el nombre de Giotto está asociado a una de las tradiciones más arraigadas de la tradición artística italiana, base del Renacimiento, y a la posibilidad de la revolución estilística en el orden de la manifestación del arte figurativo. Imprimir un drama narrativo en el tratamiento temático de sus pinturas fue tan contundente como si tuviéramos las primeras manifestaciones cinematográficas de leer una historia por funciones de coordinación afectiva en un nuevo espacio. Lo llamaremos de esta manera: la variación de los affetti hace que los personajes asuman un nivel de realismo dada la posibilidad de su individuación y sus funciones dramáticas en relación a la escena. Es decir, los personajes ya no son solo identificados por su personificación mística, sino por su expresividad escénica y dramática. Llevar las posibilidades del escorzo en los frescos, es decir, el dibujo frontal que retaba la experiencia de tridimensionalidad, no solo fue complejizar la matematización del espacio en términos de perspectiva, sino también recombinar la técnica de la escultura, creando una simbiosis con la pintura de otra. En otras palabras, sincronizar elementos de autonomía estética en artes diversas que se suponían absolutamente autónomas. Y otras cosas más. En sus orígenes, la base del Renacimiento trajo consigo una proyección diversa de la forma de realismo y objetividad bajo nuevos rostros de naturalismo. Por otra parte, podríamos decir en otro contexto, el nombre de Lucio Salutati, canciller fiorentino, está asociado a uno de los primeros programas de inversión pública para llevar a cabo edificaciones de estatuas que dignificaran a la ciudad. Entiéndase esto como la posibilidad de generar el camino hacia la unidad urbanística ampliamente inspirada en los textos clásicos, la relectura de los grandes clásicos, por ejemplo, la obra de Vitruvio, que va a ser retomada por la tradición del siglo XV, la instauración del desarrollo de las teorías del arte, la apertura de grandes talleres artísticos, la disposición amplia hacia el mecenazgo. En una palabra, el enriquecimiento cultural fundado en un nuevo modelo de concepción artística. En el contexto fiorentino del siglo XV, los nombres familiares que sobrevienen a nuestra mente y que serán la base de la gran revolución artística son, por ejemplo, y aquí nada más saludo a algunos autores fiorentinos, no de todo el Renacimiento italiano, Filippo Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, por ejemplo. Verdaderos humanistas que realizaron una colosal transformación de la ciudad, otorgándole el diseño propio con el que aún en nuestros días es altamente reconocida y bien podríamos decir en muchas de sus principales manifestaciones artísticas insuperables. El nombre de Masaccio y de Luca della Robbia estarán asociados al nombre de la tradición que secundó la magnificencia de los grandes maestros anteriormente mencionados y que en términos de proyecto cultural consolidaban las nuevas tendencias de un realismo iconográfico clásico altamente novedoso. Sirva esto solo para aludir a un par de nombres que nos permitan vislumbrar que el llamado Renacimiento italiano estaba coronado por la transformación urbanística radical fundada en un nuevo diseño artístico de creación y que dada la extraordinaria cantidad de grandes maestros en algún momento tuvieron que surgir bajo la forma de una segunda generación de grandes artistas la posibilidad de una teoría unificada de las artes, esto es, la posibilidad de teorizar sobre los principios del arte en general y dar lugar en su ejercicio creativo a la posibilidad de una distinción real entre artesano y artista. Esto no lo digo con desdén, ya que los grandes artistas, hasta no poseer un estilo propio, tuvieron que ser necesariamente grandes artesanos para dominar adecuadamente la técnica. La única intención de mencionar estos aspectos consiste en comprender por qué resulta tan relevante la importancia de crear una teoría del arte con pretensiones de unificación de las artes en general, entendiendo la unidad entre pintura, escultura y arquitectura, que antes de estos autores siempre eran considerados como obras y expresiones autónomas y en cierta manera independientes, no se conectaban entre sí más que de una forma no necesaria. Esto fue un momento del renacimiento, de un nuevo realismo, de un nuevo canon de objetividad.
el momento de la posibilidad discursiva de atender la obra de arte no por la sola sublimación de su experiencia individual, sino desde el punto de vista de sus potestades creativas. León Battista Alberti, se me adelantan, es el nombre de uno de los más grandes genios artísticos de la época. Sin apelar a toda su producción artística y matemática que se encuentra en su haber, nos referimos a él a partir de sus grandes escritos de formulación teórica del arte alojada en la tríada del tratado sobre pintura, de estatua y de reedificatoria, sobre la pintura, sobre la escultura y sobre la arquitectura. Con él el arte se convierte en un nuevo sistema cultural, adquiere un valor de doctrina autónoma y se penetra en la experiencia más íntima y exteriorizante de una visión del mundo. Sirva como ejemplo el hecho de decir que, apelando a su primera obra, la idea general de pintura desde el punto de vista de la representación enuncia de modo sistemático la concepción brunellesquiana de la perspectiva y la estudia a través de sus desarrollos en el campo de la representación en general. Es decir, no solo es el proceso creativo operativo de lo que hay detrás de la reflexión del arte, sino también, y de manera contundente, es el proceso ideativo, la noción de diseño en Alberti, la génesis y la forma del arte en general. Hay una cita del autor que nos puede servir de correlato a esto que estamos diciendo. Dice en su versión en español, dice: 3 son las cosas principales en las que consiste el conjunto de lo que andábamos buscando. A saber, el número, lo que llamo acabamiento o finimento en italiano, conformación o forma geométrica. La colocación, numerus finito collocatio. Mas sobre esto hay además una cosa que, de entre todas las otras, o de entre todas ellas en conjunto, unidas entre sí, gracias a lo cual el rostro entero de la belleza resplandece milagrosamente, la cual entre nosotros se ha de llamar armonía, conchinitas, ¿no? Leggiadria. Esta cita, a lo mejor, al ser descontextualizada de la obra original en donde surge el Tratado de Reedificatoria, que es un tratado exclusivamente sobre arquitectura, pero con un amplio canon de diseño de teoría del arte, supondría una superación del concepto de belleza clásico y tradicional, altamente trascendentalista, como si habláramos de una belleza que solamente es lograda en la comprensión de la esencia del mundo, cuya esencia ha sido depositada por un ser supremo que no se encuentra en él, la idea de la trascendencia y la belleza. Con Alberti ya surge esta noción de un carácter fuertemente pagano y inmanentista, en donde la belleza es entendida como armonía, conchinitas en el concepto originario de los términos en el propio latín, en donde esta belleza no sería otra cosa sino una especie de disposición de relación, por lo menos con 3 elementos que se exigen en la producción de una obra: el acabamiento, el número y la colocación. Órdenes de disposición que sobrevendrán al final de cuentas en un proceso de representación amplio de diseño perspectivo. La imitación de la naturaleza en la pintura trae consigo una nueva regla de objetividad que nos permite asumir lo que podríamos llamar una posibilidad de acceso a una nueva forma de realismo, articulada teóricamente un discurso regulado por principios de creación y de apreciación. El arte ya no era asunto de trabajo de la producción de una obra peculiar, surgida casi azarosamente en un delirio creativo, sino que desde ahora se trataba de la posibilidad de la objetivación del mismo, atendiendo pautas poéticas de expresión. En esta diapositiva ya ni la comento, porque sé que ya estoy muy retrasado y nada más voy a platicar la mitad de lo que tenía pensado hacer, ¿no? Es la síntesis del diseño, en donde estarían los 3 conceptos capitales de Alberti, que dibujan una pauta capital del arte renacentista y del cual sobrevendría abiertamente una tradición que yo diría nos implica hasta nuestros días con gran condicionamiento y haber, ¿no? 3 conceptos capitales o temas: la circunscripción, la composición y la receptividad de la luz, ¿no? Dice el primero de ellos, circunscrizione, al contorno de la cosa individual y su situación, la idea del límite. Y aquí es muy importante tener una condición abstracta, la idea del límite e individuación, sobre todo cuando se trata de una idea de composición. No estamos ante un universo de cosas individuadas, sino que la individuación sobreviene como un conjunto de diseño matemático en términos de proporción. La composición, la disposición de las partes individuales. Se dice en analogía con la retórica clásica, la idea de superficie, miembro, cuerpo y grupo,
piensen en una representación pictórica o en el caso en que lo revela Alberti, en una representación arquitectónica, se identifica con la articulación retórica palabra, nexo, frase, párrafo, susceptible de ser analizado y susceptible de ser leído bajo la forma, diríamos desde la retórica clásica, de la condición de la persuasión y la receptividad de la luz. Ricevere di lumi se refiere al color y al grado de luminosidad en el que ambos deben de valorarse en sí y en su relación mutua, y por otro lado en relación al todo. No pierdan de vista sobre todo este último, porque creo que va a ser un elemento importante en el discurso de lo que hará Schopenhauer más adelante, si es que llegó a él. Pietro Velori, muy brevemente, se ha dicho ahora sí, en un rasgo más general. Y este sí va a ser más breve. Dice: es un autor del siglo XVII, principios del siglo XVII. Escribe, al igual que Giorgio Vasari, también la vida de los principales autores. No hace una colección de los más de 160 autores de los que trata Vasari, pero sí hace una colección de por lo menos 18, de los que los va a tratar de una manera exhaustiva, como un gran erudito y anticuario que es, anticuario en el mejor de los términos. Y diríamos de él, anticuario, historiógrafo del arte, humanista. La erudición de Velori le permite realizar taxonomías estilísticas en una posible historia del arte, en donde el carácter del gran arte, como proyección de la idea en sentido platónico. Cabe mencionar que la enorme comprensión que tiene nuestro autor del desarrollo de la formación de las escuelas neoplatónicas en la época del Renacimiento es pieza clave para identificar su definición del concepto idea. Es importantísimo para este proyecto. El artista es como un segundo Dios, dice de manera exaltada Velori. La expresión especial de un tipo de manía, el artífice de la idea. Una de las más grandes pretensiones de Velori era crear el mito de la romanidad, la existencia de una cultura romana con la que él mismo identificaba su idea de belleza. Dos citas que pudieran describirnos quién es el autor al que explicita Schopenhauer en varios de los pasajes del tercer libro de su obra capital son los siguientes, y sirvan de correlato, ya que no hay una descripción exhaustiva del mismo. Al principio una nota al lector, pero que bueno, señala una anécdota bastante interesante. Dice lo siguiente: esto es para comprender con mayor profundidad la noción de idea en Velori. Cuando César Augusto, aquel que fundó el Imperio Romano y a quien se tuvo por Dios debido a la inmensidad de sus hazañas, llegó vencedor a Egipto, fue a visitar el sepulcro del gran macedonio en Alejandría y, rindiendo tributo a su valor, cubrió sus cuerpos de flores y honró su cabeza con una corona de oro. Pero cuando después los habitantes de Alejandría le invitaron a visitar las tumbas de los Ptolomeos, contestó que había tenido un gran placer en ver a un rey, pero que no tenía ningún interés en ver muertos. Todos aquellos que a través de la imprenta pretenden sacar del sepulcro, consagrar al público el recuerdo de los hombres, deberían de aprender de la respuesta de aquel sabio príncipe, dice Velori, y no ofrecer a la vista cadáveres y sombras, sino solo las imágenes vivas en aquellos que son dignos de perdurar, célebres e ilustres. Es una cita muy reveladora, porque es la condición, que aunque ya no hay forma de describirlo ahorita, en estos 5 minutos que me quedan. ¿Por qué critica tan despiadadamente a Caravaggio, por ejemplo, entre los artistas italianos, ¿no? Pero bueno, nos saltamos esa idea. El concepto de idea en Velori. Última cita, creo que voy a mencionar. La página... Dice el autor, ya que encuentro la página, claro, lo que está escrito ahí en la diapositiva: debemos considerar además que, siendo la pintura representación de la acción humana, el pintor debe tener en mente también los ejemplos de los afectos, que pesan sobre acciones, igual que el poeta conserva la idea del iracundo, del tímido, del afligido, del alegre, y así de la risa y del llanto y del temor y de la ira. Estos moti deben permanecer mucho más impresos en el alma del artífice con la continua contemplación de la naturaleza, siendo imposible que él los pinte con la mano del natural si primero no los ha creado con su fantasía, y para esto es necesaria grandísima atención, porque jamás se ven los moti del alma si no es de paso y por algunos brevísimos instantes. Bueno, la brevedad del tiempo que me queda, y como ya lo había supuesto cuando me emocioné escribiendo, voy a la mitad de la charla, entonces soy consciente de ello también.
referiré de una forma general cuál es la intención de hacer estos dos bloques y llegar al corazón del asunto, que bueno, no quedó planteado en extenso y bueno, me da culpa, ¿no? Por la cuestión de no identificar el tiempo, que es el concepto de alegoría. Schopenhauer en ese pasaje 50, y lo digo de una manera muy resumida y breve, asume que la alegoría debe de ser leída como algo, dice él, yo creo que sí tengo tiempo para poder leer este pasaje. No, lo leo, es medio párrafo. Con respecto a este concepto de alegoría, dice, el problema central es la expresión de la idea en el arte y su relación con ella, la alegoría. Nos dice el autor, una alegoría es una obra de arte que significa algo distinto a lo que representa, la ambigüedad de lo inasequible en la representación material de una pintura, por ejemplo. Añade el autor, la alegoría es el arte plástico, es una tendencia errónea que sirve a un fin totalmente ajeno al del arte. Así sí se vuelve por completo insoportable cuando se lo lleva muy lejos, de suerte que cae en la majadería, cuando la representación se vuelve forzada y abandona la interpretación sutil. Este problema lo identifica el autor al interior de las obras plásticas y figurativas, particularmente en el dominio de la pintura, e intenta describir lo siguiente. Para ir cerrando, la condición de la alegoría, positivamente hablando, es el medio por el cual representamos la pureza de la esencia de la forma, la captación de la idea originaria en la representación que superficialmente se reduce a experiencia material o conceptual. La alegoría, si fuera positivo, determinaría el medio por el cual se logra la comunicación directa con ese conocimiento especial de representación mayor y ponderaría el ideal del genio y la experiencia propiamente estética. Pero si esta, por una causa de incomprensión, ignorancia, falta de sutileza, un mal empleo de la técnica, sobrepasara la exposición del mismo en una obra, generaría el absurdo y, como dice aquí, la majadería, cuando la representación se vuelve forzada y abandona una interpretación sutil. Nos regresaría abiertamente un posicionamiento del autor y no una descripción de una obra por sí misma. Las obras que él comenta, pues bueno, nada más queda la imagen, ya no habrá tiempo para desarrollarlas, serían las siguientes. No se sabría si lo hace de manera crítica o de manera, ¿cómo se puede decir?, laudatoria, pero son estos, ¿no? La adoración de los pastores de Correggio, la siguiente, El genio de la gloria, de Aníbal Carracci, y la última, tres de ellas, es La danza de la música de los tiempos, de Nicolás Poussin. Cada una de ellas tendría que ser descrita para ver cuál es su condición alegórica y ver en Schopenhauer, vislumbrar hasta qué puntos es esa representación que intentaría lograr, ¿no? Dejo puntos suspensivos a esta cuestión y bueno, por cuestión de tiempo, que es un verdugo, y yo que bueno, también no, no economicé los tiempos de la exposición, bueno, tengo que dejar hasta aquí. Gracias. Bueno, pido una disculpa porque de repente nos cierran aquí y entonces se quedan encerrados en la galería. Bien, vamos a dar apertura a una serie de preguntas. Voy a darle la palabra a quien quiera hacer uso de la voz para preguntar, y al final el maestro Rommel podrá contestar algunas dentro del tiempo posible, de acuerdo como lo tiene señalado aquí en la institución. Bien, entonces los escuchamos a ustedes. Quien quiera hacer alguna pregunta. Como para que complete la idea final, ¿por qué post-renacentista? Entonces, ¿cómo llegaríamos a ese momento después de que nos muestras las pinturas? Vemos que no se puede con la alegoría como capturar, o bueno, trata de capturar esa esencia de la experiencia estética, pero entonces, ¿cómo pasaríamos a ese post-renacimiento? Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, sería muy interesante porque eso le permitiría al profesor explicar algunas de las pinturas que ha seleccionado precisamente para la exposición. Muy bien, entonces tendrá como 15 minutos para responder y si en ese caso quiere ampliar, ok, perfecto.
fragmento. Gracias. A ver, es una pregunta muy amañada. No es cierto, de hecho es una muy buena pregunta y fue la consideración que yo hice desde el inicio, ¿no? La voy a responder en dos formas, ¿no? La primera de ellas es muy sencilla, para poder dar cuenta de por qué titulé por renacentista y qué efecto tendría con todo lo que he platicado y la experiencia de los ejemplos que pone Schopenhauer aquí, ¿no? Especialmente del hijo que es el de Nicolás Poussin. El autor está aludiendo en ese pasaje 50 a una suposición de que conocemos el arte, la teoría del arte renacentista, especialmente, por ejemplo, la teoría de León Battista Alberti. Él no lo describe, no lo alude, y cuando habla, por ejemplo, de la objetivación o la objetividad de la obra de arte, y no la objetividad de la representación, el carácter de objetividad en la obra de arte queda supuesto ese discurso. Queda dicho de una manera muy negativa y que, digo, con perdón de Schopenhauer, que tanto respeto y admiro, no desarrolla la idea, la da por hecho y bueno, se pierde en su significación. ¿Qué pasa con la idea de la objetividad? Parecería que la obra de arte es materia de cada quien siente y sabe lo que ve o lo que aprecia y es una condición puramente subjetiva. Desde el condicionamiento de la regla perspectiva eso no es posible, porque por ejemplo en el carácter renacentista, y vuelvo a aludir al carácter del trabajo de León Battista Alberti, ese triple condicionamiento que no es único pero que es una guía muy importante, el de los elementos planteados bajo la forma aquí me regreso yo mismo. La circunscripción, la composición y la receptividad de la luz condicionan la representación del objeto. En pocas palabras, el objeto está sometido a un plano espacial que no puede perturbar el carácter realista del condicionamiento matemático que éste tiene. Es decir, objetos superpuestos en dimensiones distintas, simulando espacios diversos, cohabitando en el mismo cuadro, es una irregularidad que no tiene que ser tomada por buen arte, por decirlo de esa forma. Condición de objetividad, por lo menos en la consecución matemática de la disposición. Lo mismo con la receptividad de la luz, por lo menos en dos términos. La forma de la coloratura y la iluminación tiene que corresponder con las fuentes lumínicas al interior y fuera del cuadro, y cuando son fuera del cuadro, supuestas en ello. Casi siempre las objetivaciones, por ejemplo, en el trabajo medieval se hacía desde una óptica panóptica, valga la expresión, ¿no? Era el dios panóptico, si puedo usar de los términos, ¿no? No existía una fuente específica de iluminación y todos los objetos quedaban iluminados, y esto inmediatamente se traducía bajo la idea de es una iluminación divina y es la esencia del mundo. No hay una fuente material de representación de luz que condicione la determinación de los objetos en cuadro, vuelvo a insistir. Coloratura, ¿no? Iluminación, fuentes de iluminación muy importantes, también sería una condición para ver y prescribir el carácter realista y la posibilidad del carácter metafórico que éste pudiera enunciar. En los ejemplos que da Arthur Schopenhauer, y yo lo leo más bien de una manera negativa, por ejemplo el caso, a ver, creo que sí nos vamos a regresar un poquito a el caso de Correggio, Adoración de los Pastores, que de hecho también, bueno, el autor nada más dijo la noche de Correggio, ¿no? Estoy buscando la noche de Correggio, la adoración de los pastores, concretamente. El autor aludía a la forma en que estaban expuestos los títulos en la galería a la que él visitó en Berlín, nada más. Eso también es una cosa que habría que señalar, y perdón por Schopenhauer, ¿no? La teoría del arte parecería que era más bien la visita de museo que hizo durante su estancia en Berlín por unos días, ¿no? Y no tanto una comprensión del propio Correggio en general, pero bueno, no quiero hablar de más. En ese ejemplo en concreto, por lo menos pasan dos cosas. A ver, estas sí las leo, yo creo que sí me da tiempo de hacerlo porque es un párrafo muy breve. Leo la breve descripción que hice al respecto. Dice: originalmente Correggio retoma varias leyendas apócrifas para recurrir al juego del simbolismo que representarían aspectos alegóricos de la caída del paganismo en el momento del nacimiento de Cristo. Pues eso que están viendo es una especie de, en uno de sus rubros, no el nacimiento de Cristo, es la caída del paganismo a través de una forma de interpretar el nacimiento de Cristo, se puede leer así. En primer lugar, el nacimiento de Cristo como figura divina no tiene un carácter cronológicamente determinado de forma última, y su significado está asociado al aspecto místico de su divinidad. ¿Cómo figurar eso en una pintura? Es la pregunta que tendremos que hacernos para que tenga esa objetividad que se requiere. De ahí que la elección del paso de la noche a la aurora, es decir, la aurora de la mañana, intente ser el carácter realista que nos devuelve una ambigüedad descriptiva de los objetos en términos de manejo de luz. Estas son palabras propias, no son de Schopenhauer, pues para configurar esta idea.
Segundo inciso, María apoyada en la columna, identificación ampliamente ponderada por la crítica, algunos lo pondrán en tela de juicio de saber si es María o no la que está apoyada en la columna, se encuentra apoyada en ella para simular el nacimiento de Cristo sin dolores de parto. Volviéndonos más prácticos, diríamos, ¿hasta qué punto somos capaces de vislumbrar eso en la experiencia inmediata que tengamos de esa pintura? Y es cuando Schopenhauer, críticamente hablando, diría, si la alegoría no se presta en la inmediatez de la experiencia, si se sobrelleva a una necesidad temática de comprensión genérica, ¿en dónde estamos en el paso de esa inmediatez que se supone de la experiencia estética lograda en una manifiesta técnica? Bueno, aquí está apelando más bien a la erudición, ¿no? Y bueno, otros elementos, ¿no? Hablando de las generalidades de Corello, pero si vamos a la obra de Poussin, creo que en esta el carácter alegórico es más interesante y es importante. Nicolas Poussin siempre ha sido un personaje, bueno, dentro de la historia del arte y historia de la pintura, de excelente presencia. Excelente presencia me refiero a que uno estaría condicionado a hablar del arte italiano y se refiere a un francés como el gran culmen de la representación estilística y coloratura, y encontrado en las obras generales, desde las primeras obras hasta las de madurez de Nicolas Poussin. Y estaríamos hablando de un autor más bien ya de mediados del siglo XVII, de principios del XVII, mediados del XVII, y eso ya no nos da oportunidad de poder colocarlo en un estatuto renacentista, sino posterior al Renacimiento, y por ahí vendría ya una especie de condicionamiento. Pietro Bellori en Nicolas Poussin encuentra la máxima expresión de la creatividad pictórica, de la representación post-renacentista, que inauguraría la teoría del arte general, ¿no? También en ese sentido se me hizo muy importante cómo es que Schopenhauer lo trajo a colación y desgraciadamente no nos dio una descripción. Atiendo una breve descripción para asumir el carácter alegórico de eso que está proyectado ahí, si todos lo alcanzan a ver. Bueno, yo sé que la imagen es un tanto problemática, pero bueno, digo lo siguiente. Esta obra no es descrita por Schopenhauer, sin embargo, la explícita incitación figurativa de los elementos de composición nos permiten describirla de la siguiente manera. Dentro de las obras del pintor francés, este tratamiento temático, como lo es también Et in Arcadia Ego, son obras que serán llamadas poesía moral. En el caso de este cuadro que estamos viendo, se presentan 4 figuras alegóricas que se toman por las manos y dándose la espalda danzan en coro. Tras este planteamiento que ordena una coreografía a la pobreza, la fatiga, la riqueza y el lujo, pudieran ser interpretados de esa forma, se encuentra por un lado la vieja idea de los cambios y la rueda de la vida, al que se alude también con el signo del zodiaco que extiende el dios Sol volando sobre la escena. La parte alta vemos a dios Apolo en su carruaje, prácticamente haciendo circularmente esa imagen del zodiaco para poder desde ahí simbolizar una idea del carácter cíclico de la representación del zodiaco en ello. Yo sé que nosotros veríamos nada más a alguien montado en una nube, si no en inmediatez, pero pues estarían asumiendo que hay como una especie de alegoría detrás de otra alegoría para poder representar una regla en conjunto. Cabe advertir que la repetición de este motivo, del carruaje de Apolo surcando los cielos, ha sido tratado por Poussin en otras obras, como lo son El Imperio de Flora, en 1630, y El Triunfo de Baco, en la India, en 1636. Esta también es de 1636. Lo cual, por su carácter recurrente, pudiera suponer una especie de abuso de originalidad en el carácter simbólico de la composición. Las otras 3 imágenes que acompañan la integridad del cuadro son los 2 querubines a los extremos del cuadro, uno sosteniendo un reloj de arena que marca gradualmente el paso del tiempo, otro que se encuentra envejecido, que parece hacer sonar el bajo fondo musical de la constante de la invariabilidad de la experiencia del tiempo, y el tercero, en el otro extremo, simbolizan el carácter efímero de la creación temporal mediante la realización de burbujas. Pompas de jabón, diríamos. Una obra que, al no ser comentada por el autor, me refiero a Arthur Schopenhauer, deja en el orden de lo incierto el valor del carácter alegórico del cuadro. ¿Hasta qué punto esto es una versión positiva o negativa? Negativa por el carácter repetitivo de los motivos que utiliza. O sea, no es digno hacer una repetición de ese tipo, sobre todo cuando se trata de un carácter temático tan significativo al interior de él. Pero positiva porque el cuadro es una puesta en escena de pura alegoría. Es decir, es una expresa y explícita representación alegórica de algo que no puede ser objetivadamente material. Ya tengo que cerrar con esto y menciono simplemente qué pasa con León Battista Alberti, por qué decir todo esto, por qué Poussin en esta doble significación, que es un tercer ejemplo que daría el autor. Si nos remitiéramos al carácter de objetividad clásico, diríamos
¿en qué consiste la realidad y objetividad del cuadro? Y nos remitiríamos a la cuestión de la espacialidad, a la receptividad de la luz y demás, y ver si está condicionado con ese carácter realista el cuadro, y lo más probable que diríamos es muy cercano a él, pero no goza de una descripción estrictamente realista, por lo menos en la forma de iluminación en núcleo perspectiva. De tal forma que diríamos, no estamos ante un arte renacentista, sino posrenacentista, identificado más bien a una metaforización de la determinación del concepto idea, desde el punto de vista de Pietro Bellori, autor que asume Schopenhauer. Posrenacentista, porque entonces Schopenhauer podría sostener, y esto es una frase, ya no sigo más porque estamos sobre el tiempo, que el autor, ante algo que él no describió, la teoría del arte renacentista, y asumiendo implícitamente una teoría posrenacentista de forma indirecta, porque tampoco queda explicitada más que a través de algunos nombres, Pietro Bellori, Winkelmann, sustentaría que su concepto de experiencia estética es vigente, es consistente para con la idea del carácter inmaterial de la representación pictórica y la posibilidad de la transfiguración de la voluntad en idea, en términos schopenhauerianos, y la reflexión dictada por los intereses teóricos del arte, historia del arte y estética de inicios del siglo XIX estarían pidiendo o estarían posibilitando el condicionamiento de ser tomados completamente en forma y sincronizados con una visión filosófica en conjunto, y que cierro diciendo esto a la gloria de Schopenhauer, cuyo único sistema que pudiera sostener esa idea no es ni siquiera el idealismo trascendental del Kant con la crítica del discernimiento, ni las lecciones de estética amplísimas de Hegel con el idealismo absoluto, sino la filosofía de la voluntad con su libro 3, en donde se da la objetivación de la voluntad bajo la forma de la idea platónica y la obra de arte. Pues, muchas gracias, maestro.